Muy buenos días, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Varios se han referido a las características históricas de este debate. Un debate oportuno, sin duda alguna. Un debate que la mayoría del pueblo venezolano está dando en su conciencia, está dando en su corazón. Si hay una palabra que resume lo que el pueblo venezolano está pasando en este momento, es angustia. La angustia que siente el pueblo frente a un gobierno indolente, frente a un gobierno autoritario, totalitario, que prefiere destruir un país antes de recomponer el camino de la democracia y de la Constitución. Estamos, estimados compañeros, y no es nada nuevo para esta Cámara hablar de estos términos, frente a un gobierno prófugo de la Constitución, frente a un gobierno prófugo de la democracia, frente a un gobierno que se ubica en el totalitarismo, en el autoritarismo, y hoy, con la juramentación de Nicolás Maduro frente al Tribunal Supremo de Justicia, que se declara también usurpador de la presidencia de la República. Esto no tiene sus orígenes. Se aceleró el proceso en Venezuela con nuestro triunfo en la Asamblea Nacional. Nuestro triunfo contundente del 2015 nunca fue aceptado por el gobierno. El gobierno nunca aceptó que el pueblo le pasara factura por las condiciones de vida a la cual ha sometido al pueblo venezolano. Es algo que que debemos recordar, porque en estos años 2016, 2017 y 2018, el pueblo venezolano ha caído en barrena, en una situación económica sin precedentes, y dejó de tener vigencia para el gobierno nuestra Constitución. La presencia de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido uno de los factores fundamentales para que la comunidad internacional sancionara al gobierno de Maduro, para que la comunidad internacional fijara la posición que ha fijado y que hoy ha endurecido con la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. De tal manera que es una historia que esta Asamblea ha venido trajinando con fortaleza, con entereza, con convencimiento, con unidad, y hoy el país nos reclama precisamente eso: unidad para enfrentar esta nueva etapa que significa la usurpación del poder nacional de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro. No se trata de un problema sencillo de resolver. La Constitución prevé elementos para su solución, y la intervención del diputado Juan Miguel Mateus ahorra palabras en este sentido. Debo decir a nombre de nuestra organización política Un Nuevo Tiempo que coincidimos en el enfoque que se le ha dado para la presentación de este estatuto para la transición. Coincidimos en el manejo que se resume en la intención de presentar este proyecto. Coincidimos en que es indispensable que esta Asamblea vea el cambio político y la transición como un proceso y no como una solución mágica. Debemos conceptualizar y hablarle claro al país, como lo hizo, y debo reconocerlo, nuestro joven presidente de la Asamblea Nacional, quien ha dicho que estamos dispuestos a construir el proceso de cambio en Venezuela. Hay muchos venezolanos que puedan pensar hoy que el proceso de cambio se logra con una varita mágica, con una solución mágica. Desafortunadamente tenemos que decir desde esta tribuna de oradores que esto no es posible, que ojalá existieran soluciones mágicas para invocarlas todas, sino que tenemos que construirlo nosotros. Y en este caso, esta Asamblea, su principal función debe ser construir esas condiciones para la restitución de la Constitución, de la democracia y para el cese de la usurpación.
esas condiciones de las cuales se ha hablado, que respaldamos en el proyecto que presenta Juan Miguel Mateos a nombre del Partido Primera Justicia y de la Unidad, esas condiciones que implica movilización social, por supuesto, que implica unirnos aún más con la comunidad internacional en sus exigencias, que implica, por supuesto, correr desde esta Asamblea Nacional todos los riesgos necesarios en el borderline de la Constitución, en la raya que establece, en el marcado de la cancha de la Constitución, poder nosotros luchar, como efectivamente hoy lo invocamos, porque cese la usurpación y podamos nosotros construir, no una transición de gobierno sencillamente, sino una transición de modelo, una transición de este orden de cosas que ha convertido a Venezuela en un país invivible, a un país de progreso, a un país donde el pueblo venezolano pueda lograr su felicidad. De este orden de cosas que obliga a los venezolanos a salir, a buscar en otras tierras lo que su propio país no le puede entregar, a un país que pueda recibir precisamente a esos venezolanos que se han ido. Un cambio de modelo, un cambio de régimen, un cambio positivo para Venezuela. No se trata, venezolanos, sencillamente de invocar el cambio de un hombre por otro, de una persona por otra. Se trata de un trabajo que nos va a costar mucho, porque no es cierto, y repito, que este trabajo sea sencillo. No es cierto, y me atrevo a decirlo parafraseando a muchos de los que lo han invocado, que el cambio ya viene, que el cambio está cerca. Todo el cambio está allí, pero hay que construirlo, y hay que construirlo con mucho trabajo. Se requiere unidad, se requiere compromiso y se requiere trabajo. Y hoy invoco, celebrando la unidad que se logró para la juramentación de la Junta Directiva, a pesar de las diferencias que podamos tener, tácticas, en cuanto a la ruta a seguir, en cuanto a cada acto a seguir de aquí en adelante, hoy invoco la unidad de los corazones de nuestros parlamentarios, la unidad de nuestra mente, la unidad de nuestra sabiduría, la unidad del pueblo, para que estos días sean el inicio efectivamente de una transición política que nos lleve con felicidad a la posibilidad de tener un mejor país. Así que respaldamos la propuesta del estatuto para la transición política, respaldamos que se dé esa discusión, respaldamos que se construyan esas condiciones y las garantías para todo el pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Eustoquio Contreras. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Yo recomiendo que nunca aplaudan por la delante a un diputado, porque no sabe si le ha gustado lo que uno va a decir. Señor presidente, colegas diputados, el contexto político en que se reúne esta asamblea para elegir su directiva y celebrar su primera sesión del periodo anual legislativo tiene dos aspectos fundamentales. Amigos de PITV, ya nos encontramos dentro del hemiciclo de sesiones donde se desarrolla esta primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, y este punto sobre lo que va a suceder o lo que se debe hacer sobre el próximo 10 de enero y posteriormente. Ya intervino el diputado Juan Miguel Mateos, quien propone un acuerdo para trabajar en la transición y explica que no hay un vacío del país de poder, sino hay una usurpación, contrario a la propuesta que hace la causa R y la fracción 16 de julio, quienes ya intervinieron explicando que hay un vacío de poder. Vamos a escuchar en este momento parte de las intervenciones. Ha sido cargado de subjetividad. La polarización radical le ha hecho un gran daño, y a juzgar por los resultados de esta etapa de la crisis y la confrontación, no ha dado los resultados deseados.
y la postura que logre entenderlo y ser creativo, dialéctico, podrá en lo adelante dar la mayor contribución que el país espera. Y en eso, el problema de haber llegado el tema de la crisis venezolana al campo internacional como se ha llevado, que ha incorporado la crisis venezolana al tablero de la geopolítica. Cuidado pues, si lo que estamos haciendo es poner los destinos del país, no en la decisión de los venezolanos, sino en cualquier potencia que entregue su apoyo venezolano para arreglar asuntos que están pendientes en otras partes de la geopolítica. Si hubiera que señalar cuál sería un consenso que nos permita invocar todos los venezolanos válidamente los principios de soberanía y autodeterminación, es evitar que unos y otros sigan o sigamos invocando apoyos internacionales. Es muy triste ese aspecto de la crisis. Esta es una crisis creada por venezolanos y debe ser resuelta por los venezolanos. Y aquí entra el tema de la unidad. La unidad, como se ha planteado, cargada de subjetividad y de intereses particulares y parciales, a la luz de los resultados dice que no es la que el país quiere. La unidad que se impone a la luz de esa realidad es la de todos los venezolanos, en torno a un proyecto de país entendible y creíble, que incorpore, que incluya y que articule, sin tener por adelantado con quién coincidir o con quién discrepar. Será el debate constructivo de los aspectos programáticos y de organización para la lucha la que va a decir con quién se está de acuerdo y con quién no se está en el marco del respeto y la tolerancia. La unidad que el país quiere no es la que la oposición construye para sacar a Maduro. Tampoco es la que Maduro se gestiona para aplastar a la oposición. No, la unidad que se requiere es la unidad de los hombres dignos, de las mujeres honestas, de los productores, de los trabajadores, de todo y cada uno de los venezolanos que siente en su pecho y lleva en su sangre el sentir de la venezolanidad. Esa debe ser la orientación. Esta crisis, colegas parlamentarios, su manejo nos tiene enredados. Porque dentro de un Estado de Derecho que funcione, las cosas estarían facilitadas. Pero veo extrañamente invertidos los términos. A unos invocando los hechos, actuando y observando las vías del derecho, y a otros que estando más obligados a observar la vía del derecho, llevando el país por la vía de los hechos. Y eso hay que revisarlo. La salida en crisis como esta, o se da institucionalmente cuando las instituciones son fuertes, o se da por la vía de las salidas convencionadas, de la negociación política. Y así se llama. Y la negociación tiene que ser entre las partes en pugna, porque solo tienen capacidad de construir la paz los que por su naturaleza del conflicto tienen en sus manos la otra vía de fomentar la conflictividad y la guerra. Creo entonces modestamente que en el país está negada la vía de la violencia y está muy debilitada la vía de las instituciones. Lo que nos queda es la vía del entendimiento.
Y no le tengamos miedo a esto. Querrámoslo o no, al final la vía será el entendimiento entre partes. ¿Cuántos capítulos amargos quedan? ¿Qué nivel de altura alcanzará la temperatura de la conflictividad? No sabemos. Dejémoselo a las leyes naturales del proceso. Lo que puede determinarse entonces, lo que no podemos determinar desde ahora, pero lo veremos en el futuro, en qué condiciones va a negociar cada parte. Porque se negocia una salida cuando el fiel de la balanza le indica a los actores que es menos costoso el entendimiento que el no entendimiento. Y tenemos ejemplos no tan lejanos. No hay que hablar de Churchill y Lenin, que pelearon mortalmente y se entendieron. Lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, o de Colombia, con los grupos insurrectos y el Estado. Aquí tenemos ejemplos extraordinarios. Y yo voy a citar dos. Uno, donde la oposición radical declina para incorporarse a la legalidad y el orden establecido les creó sus condiciones, que es una manera de negociación. La guerrilla del 60 y 70 se vienen a la pacificación. Este viejo Congreso legisla, crea una nueva forma de adjudicación de representación parlamentaria, establece el quórum nacional y le garantiza a cada movimiento en armas que se venga aquí con la Constitución y el reglamento de la mano a hacer parlamento. Y así logró pacificarse el país. Pero hay otro ejemplo cuando es el gobierno el que cede en la historia cercana. Nadie podía pensar que el presidente Marcos Pérez Jiménez en agosto del 57 podía negociar su salida. Pero fueron los hechos del 23 de enero de 1958 los que le dijeron a él que era menos costoso entenderse que seguir insistiendo en mantener por la vía de facto el control del poder. Moraleja, si no es porque el liderazgo de la guerrilla entra a la pacificación, si no es porque el 23 de enero le dice Pérez Jiménez que tenía que rectificar, en Venezuela tuviéramos padeciendo las consecuencias más frescas de la guerrilla o tuviéramos la presencia del proyecto dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. La historia nos da enseñanza y nosotros no podemos ser ciegos frente a ello. Por último, hay una proposición aquí. Mi modesta recomendación. Esta asamblea, el rol que le corresponde, no es la de resolver los problemas del país. Es la de conducir un proyecto político que lleve al país a resolver sus propios problemas. Hay que cuidarse, porque aquí hay representación política partidaria. Y es natural que cada quien luche para sacar ventaja. Pero eso no implica que hagamos abstracción de nuestra condición de hombres y mujeres de Estado. El rol de esta asamblea debe tomar en cuenta no precipitarse y tomar decisiones terminales que maten la dialéctica en el juego táctico. Lo que debe ser invariable es la unidad de los parlamentarios en torno al objetivo estratégico de la paz y la convivencia del Estado venezolano. Veo que a veces abandonamos nuestra autoridad y dejamos ver que el Estado es el gobierno del Ejecutivo Nacional,
No, también el Estado es el gobierno de este Parlamento Nacional. Tomar decisiones dejados llevar por la rabia, actuando muchas veces reactivamente, le hace un grave daño a la jerarquía y a la dialéctica con que tenemos que actuar desde esta Asamblea. Y les voy a poner un ejemplo. Poca emoción, a pesar de lo contundente, ha creado la calificación de una posible usurpación del poder a partir de enero de la Presidencia de la República, en virtud de que la declaratoria, a mi juicio, ligera y extemporánea del vacío presidencial implicaba una usurpación del poder. Y nada se hizo después para ejecutar esa decisión. Aquella fue precipitada como otra que no quiero enumerar. Dejemos que maduren las condiciones. Y en esa unidad, repito, podría que hablar con quien no en principio quisiera hablarse. La salida negociada implica conversar con todos. Esta Asamblea debe cuidarse de tomar decisiones que por adelantado no tengan el reconocimiento internacional y la acogida por la mayoría de los nacionales. No le ponga plazo a las decisiones. Los procesos tienen su ritmo natural, sus leyes naturales, porque las condiciones tienen que ver con elementos históricos, sociológicos y políticos. Termino de esta manera, que esta crisis es insostenible, hace inviable al país y vive e invivible en unidad, en concordia, en afecto a los venezolanos, y alguna salida tendrá que tener, pero esta tiene que ser en el marco de la civilización, en el marco de la democracia, teniendo el documento de la Constitución como guía y el corazón de los venezolanos como la única orientación espiritual para alcanzar soluciones sostenibles. Llamen a la convivencia, ábranle caminos al encuentro con toda la sociedad y incorporemos a la diversidad de opiniones a un gran planteamiento, a una gran propuesta que haga posible salidas en una unidad superior para que vuelva la fortaleza y la convivencia institucional y la alegría a todos los corazones de los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Eustoquio Contreras. Tiene la palabra el diputado José Antonio España. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Pueblo del Delta, pueblo de Venezuela, llegó la hora de la Constitución. El camino es la Constitución es el camino. Ese es este momento. De eso no hay ninguna duda. Cumplir la Constitución, salir de las trincheras. No podemos estar atrincherados nosotros aquí y otros al lado. Saludo la intervención del diputado Eustoquio Contreras por inteligente. Habló no de la unidad de la oposición, no de la unidad del pueblo patriótico. Habló de la unidad nacional, de la unidad de todos los venezolanos. Eso es fundamental para superar la crisis política, económica y social de Venezuela. Es por eso que estamos aquí. Es para abordar este debate. Es para comenzar este debate. Para decir que nuestro punto de encuentro es esta Constitución. Comienzo a revisar en la Constitución un estatuto de transición, una ley de transición, no lo consigo. Comienzo a revisar también en la Constitución
La transferencia de los poderes del Ejecutivo al Legislativo, tampoco lo consigo. El papel de esta Asamblea no es liderar la transición. El papel de esta Asamblea es liderar la unidad nacional. El papel de la Asamblea es liderar el acuerdo, el encuentro, el diálogo y la solución política, democrática y pacífica de los problemas que tienen los venezolanos. La fracción parlamentaria de Cambiemos, los próximos días, hará un anuncio de una hoja de ruta y una propuesta para los venezolanos, una propuesta para el diálogo, una propuesta para el encuentro, una propuesta para superar los problemas que hoy nos aquejan a todos, y los tenemos de todo tipo. Hay que reformar integralmente el Estado venezolano. Hay que meterle el diente a los problemas que tenemos, que son demasiado graves, energéticos, alimentarios, de salud, de educación. En nuestros debates de soluciones políticas, el pueblo debería ser el protagonista y no nosotros, no nuestra trinchera y no la trinchera de enfrente. ¿Qué va a hacer la otra trinchera y qué vamos a hacer nosotros? Estamos proponiendo un gran acuerdo nacional. Tenga la certeza, este auditorio, este escenario de la Asamblea Nacional, que esa hoja de ruta que presentaremos los próximos días, se trata de defender la democracia en Venezuela, defenderla de todos. Se trata de cumplir la Constitución y vamos a cumplirla todos. No acusemos a otros de violar la Constitución para entonces violarla a nosotros. No, vamos a cumplirla todos, absolutamente todos. Ese es el origen y ese es el piso para nosotros salir de esta crisis. La Constitución es el camino es la Constitución. Muchas gracias. Gracias, colega diputado. Tiene la palabra el diputado José Simón Calzadilla. Y puedo hacer uso de la tribuna de oradores. Buenos días, buenas tardes ya, gracias, presidente. Sin duda alguna, el tema de hoy es fundamental para lograr interpretar correctamente lo que debemos hacer de cara al interés nacional. En nuestro criterio, el gobierno nacional no solamente ha usurpado el poder del Ejecutivo, más grave aún, desde el 30 de noviembre, mejor dicho, el 30 de diciembre del 2015, el Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral han usurpado la soberanía popular, que se expresó indirectamente mediante el sufragio el 6 de diciembre del 2015. Los elementos que nos llevan a dictar a nosotros y a la comunidad internacional que el proceso electoral del 20 de mayo no es valedero. Esos mismos argumentos nos pueden servir para decir que el proceso electoral de los gobernadores del año 2017, en su mayoría, están usurpando el poder. Para nosotros no queda duda que el legítimo gobernador del estado Zulia es el diputado Juan Pablo Guanipa. A nosotros no nos puede quedar duda que el gobernador electo del estado Bolívar es Andrés Velázquez. A nosotros no nos puede quedar duda que la única
entidad institucional constitucional legítima de este país es la Asamblea Nacional. Pero eso, que es el deber ser, que es el reconocimiento estricto a lo que está contemplado en nuestra Constitución y las leyes, es conocido por poderes que están usurpando la soberanía y nuestra Carta Magna y las leyes. Así que el tema a discutir es mucho más complejo que una decisión institucional. Si de verdad existiera vacío de poder en Miraflores, o vacío de poder en las gobernaciones o las alcaldías, la discusión aquí fuera otra. Estuviéramos decidiendo cómo llenar esos vacíos en el marco de la Constitución y las leyes. El problema que nos toca a los venezolanos es de restituir el orden constitucional. Y en cuanto al tema del vacío de poder, lo expresa de manera magistral el doctor Alambrú Ascaría en su cuenta Twitter, cuando dice que existe vacío de poder cuando el poder está vacío, es decir, cuando nadie lo está ejerciendo. Por tanto, no puede haber vacío de poder cuando alguien está ejerciendo el poder, así sea ilegítimamente. En este caso, lo que habría es usurpación de autoridad. El reto que tenemos por delante, la Asamblea Nacional y la sociedad venezolana, con el apoyo de la comunidad internacional, es como sustituimos a los que hoy usurpan el poder por el poder legítimo que se logra y se llega a través de lo que contempla nuestra Constitución y las leyes. Para nosotros, lograr ese cambio, lograr activar e iniciar el proceso de transición hacia la democracia y la reconstrucción de nuestro país hacia una Venezuela digna y de progreso, es un proceso de lucha política que nosotros tenemos el deber de conducir y realizar al lado de nuestro pueblo y toda esa comunidad internacional importante y mayoritaria que hoy nos apoya. Y lograr ser exitosos en la conducción de ese proceso de lucha para el restablecimiento de la democracia venezolana exige corregir algunos errores que hemos cometido y que mencionó el presidente por todos nosotros escogidos de este poder legítimo, Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, que hemos cometido errores y omisiones. En nuestro criterio, el mayor error que cometimos en el año 2018 es que hoy no exista la instancia unitaria, la plataforma de unidad que nos permitió obtener aquel brillante triunfo el 6 de enero del 2015 y que logró representar, aglutinar y conducir a la oposición política democrática de nuestro país, que fue la Mesa de la Unidad Democrática. Y hay quien dice que muchas veces hay que perder lo que se tiene para valorarla. Y uno de las grandes tareas que tenemos en lo inmediato y que ya se dio un paso gigantesco, extraordinario, que le inyecta esperanza al pueblo venezolano, fue lo que sucedió el 5 de enero en esta asamblea. El respeto al acuerdo parlamentario por nosotros construidos en diciembre del 2015.
la posibilidad de haber designado una junta directiva consensuada, unitaria, que hoy todos respaldamos, que respalda al país, que respalda a la comunidad internacional. Ahora nos falta una instancia de unidad de los partidos que luchamos por la democracia, en el que podamos construir democrática, transparente y eficazmente las estrategias que vamos a llevar adelante y las acciones en esa lucha sin cuartel que tenemos que dar para el restablecimiento de la democracia en nuestro país y el restablecimiento del orden constitucional. Hoy es tan importante la reconstrucción de una instancia unitaria de la oposición que hasta le conviene a los que hoy usurpan el poder. Nosotros le ratificamos al señor Nicolás. Siempre es mejor despedirse que ser corrido. Y a esa buena intervención del diputado Eustoquio Contreras, me falta agregarle que los procesos de cambio se pueden dar por un proceso de negociación o por un proceso abrupto de rompimiento. Porque nadie puede creer que este gobierno hoy puede estar más sólido de lo que han estado otros gobiernos tiránicos en el mundo y que han perdido el poder abruptamente por no leer correctamente el momento. La diferencia entre una transición negociada y una que no lo es el grado de daño que se le puede hacer a un país. Hoy, sin duda alguna, Venezuela enfrenta la peor situación de su historia republicana, con la pérdida de más del 13% de su población en solo 3 años, por haberse ido a otros países, sin contar las pérdidas por muerte, por ausencia de medicina, hambre, entre otras. Y esa crisis económica es lo que tiene a este gobierno contra la pared. Y es la que está generando con mayor velocidad las condiciones para que pueda haber un proceso de cambio, porque ya por hoy es todo conocido que la sociedad venezolana, toda la sociedad venezolana, tiene un profundo descontento y desprecio por lo que hoy está pasando. Y es la sociedad civil y eso también es la sociedad militar. Por lo cual nos exige a todos los venezolanos ponernos a la altura de los acontecimientos y decirle que el cambio no será fácil, que recibimos con beneplácito la propuesta de Primero Justicia, en el que presenta un anteproyecto de ley para iniciar un debate de cómo pueden ser las rutas, las formas para construir el cambio en Venezuela y el proceso de transición. Que comenzamos debatiendo sobre propuestas concretas para presentarles al país la Venezuela posible, pero que para lograrlo tenemos que luchar con firmeza. Hoy comienza una nueva etapa. Comienza y termina dentro de 2 días un periodo constitucional. Y comienza otro. Para esta Asamblea Nacional en la misma circunstancia. Es decir, el presidente que hoy es ilegítimo seguirá ilegítimo y usurpando el poder después del 10 de enero.
La posibilidad de ofrecerle una victoria al pueblo venezolano depende de nosotros, depende de la unidad, depende de nuestra firmeza y depende de la sabia orientación de un pueblo que en la calle debemos conquistar la reafirmación de que Venezuela tiene el derecho a ser un país libre, un país democrático y un país próspero. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, colega parlamentario. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Y puede usar la tribuna de oradores, diputada. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Nosotros queremos suscribir en primer término lo dicho por nuestro colega parlamentario Juan Miguel Mateus, en torno a que claramente en Venezuela no hay presidente. No lo hay porque esta Asamblea Nacional lo destituyó. Ayer se cumplieron 2 años de esa destitución por abandono de cargo y mucho menos lo va a haber el próximo 10 de enero, momento en el cual este señor quiere renovar el ejercicio de un poder que ya no tiene, un poder que usurpa. Y quiero recordar, por cierto, que la usurpación de funciones es un delito que está así cometiendo de manera flagrante. Y cuando usted comete un delito flagrante, por cierto, quiero recordarle al señor Tarek William Saab que la flagrancia no es un tipo penal. Cuando usted está cometiendo un delito flagrante, como es el caso del señor Maduro, lo que corresponde es que sea detenido por las fuerzas de seguridad del Estado. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué nosotros insistimos en esta afirmación? Es sencillamente porque Maduro se robó una elección. ¿Qué se robó Maduro? La posibilidad de la realización de una elección de verdad. Porque el 20 de mayo pasado no hubo un proceso electoral. Hubo uno que fue desconocido por toda la comunidad internacional. Una comunidad que señaló que ese proceso, en esas condiciones y en esas circunstancias, no podía catalogarse como electoral. Maduro se robó también la posibilidad de que los partidos políticos participaran, porque los inhabilitó. Se robó la posibilidad de que varios de los candidatos participaran porque los inhabilitó. Se robó el derecho político de los ciudadanos a participar en un proceso transparente. Hoy Maduro está como estuvo Pérez Jiménez en el 58. No hubo elección en Venezuela y por eso obviamente, lamentablemente, no estamos en el supuesto estricto del artículo 233. Hay un vacío en la Constitución que viene a llenar hoy la Asamblea Nacional con este anteproyecto de ley que ha consignado el diputado Juan Miguel Mateus. Estamos pues en presencia de un asaltante del poder, de un invasor. Y como invasor del poder, invasor de Miraflores, tendría que ser desalojado. Imagínese usted, el que nos está viendo en su casa, que se mete un invasor dentro de su vivienda, pues tiene que desalojarse. Eso es lo que tiene que ocurrir con el señor Maduro. ¿Quién es el llamado? Pues al desalojo de Maduro, la Fuerza Armada Nacional. Nosotros desde la Asamblea Nacional estamos dando una importantísima muestra de unidad. Una unidad donde estamos todos los factores políticos, convencidos de la necesidad de salir de la tragedia que hoy atraviesa Venezuela. Y no está de más hablar de la crisis y del único responsable de ella, que es Maduro y los 6 que lo acompañan en el poder. Sí, todos sentados sobre bayonetas, sobre las bayonetas que sostienen y que empuñan militares, que tienen la obligación de dejar de cumplir órdenes inconstitucionales y ponerse del lado del pueblo que hoy clama libertad. Una libertad que bien nos hemos ganado los venezolanos. En la calle y en las urnas electorales, cuando nos han dado la oportunidad de votar, cuando al pueblo se le permitió votar por esta asamblea, lo hizo.
14 millones de venezolanos se expresaron eligiéndonos a nosotros. Hay quienes estamos cumpliendo con nuestro trabajo y yo saludo la presencia de los parlamentarios del Bloque de la Patria hoy aquí y sus intervenciones. Gracias por estar aquí, por venir a cumplir con su función, la función para la cual nos eligieron. A este poder legítimo, el único que reconoce hoy la comunidad internacional y el único que reconoce también cada ciudadano. Y porque insistimos en que el reconocimiento que vale es también el del ciudadano. Hoy el ciudadano nos ha dado un voto de confianza para que esta Asamblea Nacional se ponga al frente de la solución. Lo que está ocurriendo aquí pasó el 5 pasado de enero y está ocurriendo hoy, va a seguir sucediendo en la medida en que avance este anteproyecto de ley. Es el reconocimiento de la voluntad unitaria de esta Asamblea Nacional de asumir la responsabilidad histórica que hoy tenemos, porque lo que no puede ocurrir es que como hay hoy una usurpación de funciones, para algunos un vacío de poder, o lo que sea, ese vacío de poder siga sin llenarse. Y hoy la Asamblea Nacional se pone al frente de eso y le dice al país, aquí sí hay un poder legítimo, el poder legislativo nacional que va a cumplir estrictamente los pasos que se han dibujado en esta asamblea y que bien expresó el presidente Juan Guaidó en su discurso del pasado 5 de enero. Porque, señores, las transiciones políticas no se decretan. Las transiciones políticas ocurren en circunstancias políticas que tiene esta Asamblea Nacional la obligación de generar. Nosotros desde aquí sí tenemos la obligación de ejercer actos de gobierno, actos del gobierno del poder legislativo, actos de gobierno que beneficien a la gente, que beneficien a los ciudadanos, que pasen desde la apertura real del canal humanitario, que le venga a resolver el problema al que se está muriendo de hambre, al que nos ve aquí debatiendo y siente que estos debates no le llenan el estómago ni le llenan la nevera. A la madre que hoy no sabe si puede mandar al niño a la escuela porque no tiene con qué pagar el colegio, no tiene con qué pagar el transporte y le da miedo montar a su muchacho en una perrera. Esa madre tiene que saber que cuenta con esta Asamblea Nacional para resolver su problema. Y el primer acto de gobierno que nosotros tenemos que hacer es justamente el tema del canal humanitario. Ahora solos no podemos. Solo no puede ninguna fracción, solo no puede ningún partido. Solo tampoco puede la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional necesita que cada ciudadano en este país asuma su compromiso de acompañarnos entre nosotros, pero también requiere que la Fuerza Armada Nacional lleve un llamado concreto a cada militar, al que no entiendo cómo un militar que hoy tiene una familia que pasa hambre, trabajo y necesidad, no ha decidido acatar el cumplimiento del artículo 328 de la Constitución y ponerse del lado de la gente. Nosotros vamos a respaldar, señor presidente, colegas parlamentarios, el anteproyecto de ley que ha presentado hoy nuestro colega parlamentario Juan Gerardo Guaidó. Y pues, por supuesto, teniendo meridianamente clara la obligación de esta Asamblea de ponerse al frente de la solución que requiere hoy Venezuela, es menester que esa transición comience ya. La transición en Venezuela comenzó y está la Asamblea Nacional al frente de la misma. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega diputada. Para continuar el debate quedan dos oradores. Le corresponde al colega Carlos Prosperi. Buenas tardes, ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados. Sí, en efecto, hoy tenemos que empezar nuestra intervención dejando claro el trabajo que se ha venido haciendo desde esta Asamblea Nacional. Y dejando claro, porque no es justo, que algunos grupos que se hacen llamar opositores sigan atacando el único poder autónomo y legítimo que existe en este país. Y debemos empezar por recordar lo que aquí sucedió en este mismo escenario el 13 de diciembre del año 2016, durante la gestión como presidente de esta Asamblea Nacional de nuestro colega diputado Henry Ramos, donde se declaró la responsabilidad política del ciudadano Nicolás Maduro. Pero no solo eso fue lo que aquí se hizo en la Asamblea Nacional durante este cuarto periodo o esta cuarta junta directiva que ha sido designada
en el Palacio Federal Legislativo. El 9 de enero del año 2017, bajo la presidencia del colega diputado Julio Borges, aquí se declaró el abandono del cargo del ciudadano Nicolás Maduro. Y eso apegado a cada una de las normas y los estatutos constitucionales, en ese caso el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no solo eso ha sido la labor de esta Asamblea Nacional. Nosotros el 17 de abril del año 2018, bajo la administración y la presidencia de nuestro colega diputado Omar Barbosa, aquí le dimos continuidad al juicio contra el ciudadano Nicolás Maduro. Pero no solo se quedaron ahí las gestiones. Nosotros el año 2018, y específicamente el 22 de mayo, 2 días después de la farsa electoral, esta Asamblea Nacional declaró a través de un acuerdo que nosotros no reconocíamos esa farsa electoral que se había montado el 20 de mayo del año 2018, donde este señor pretendió ser electo una vez más o reelecto presidente de Venezuela. Sino que hoy en día estamos una vez más dando la cara por nuestro país y por los venezolanos. Pero quería empezar citando esas fechas porque no es justo que se diga que desde la Asamblea Nacional no se ha hecho un trabajo, cuando aquí cada uno de los diputados, a pesar de las dificultades, han venido a dar la cara por cada uno de los venezolanos y por las provincias y los estados que representamos. Pero quien en realidad aquí ha venido violando la Constitución es este régimen y esta tiranía que se trata de sostener en el poder. Y que se sostiene en el poder no porque la Asamblea Nacional así lo decida, se sostiene en el poder porque cada uno de esos poderes que hoy en día están ilegítimamente constituidos intentan mantenerlo en el poder. Aquí nosotros debemos recordar que en diciembre del año 2015, una vez electa esta legítima Asamblea Nacional, emitieron una sentencia a través del Tribunal Supremo de Justicia, atentando contra cada uno de los electores en el estado Amazonas, despojando a estos parlamentarios de sus cargos. ¿Y dónde está hoy en día el presidente de esa sala y ese magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Hoy están los Estados Unidos diciendo lo que nosotros hemos dicho durante 4 años en esta Asamblea Nacional, que esto es una tiranía que se ha puesto de espalda a la realidad de lo que viven los venezolanos. Ese Tribunal Supremo de Injusticia ha emanado 52 sentencias que van en contra de las decisiones que aquí se han tomado. No se puede venir a decir que aquí no se ha hecho nada y que nos hemos puesto o hemos estado al margen de la Constitución y de las leyes. Las únicas personas que han desacatado la voluntad popular de un pueblo es el régimen representado por Nicolás Maduro Moro y cada uno de los que están en el poder ostentándolo hoy en día. Pero yo les quiero decir a cada uno de ustedes que nosotros aquí tenemos una normativa y estamos apegados a cada una de lo que establece nuestra Constitución. Y ahí está lo que acaba de pronunciarse en la Unión Europea hace algunos días y hoy lo están ratificando una vez más. Primero, dándole respaldo a esta legítima Asamblea Nacional. Segundo, diciendo que la vía para salir de este régimen tiene que ser una vía democrática, una vía electoral, que se convoque un proceso electoral transparente donde tengamos participación y donde podamos salir de estos señores. Lo que acaba de decir el Grupo de Lima, eso no lo estamos inventando nosotros, eso lo están diciendo porque está dentro de una normativa constitucional que de paso fue aprobada por ellos. Ya está en eso. Traicionaron su fulano legado de su comandante eterno, que han irrespetado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero yo les quiero decir que hasta cuándo nos vamos a poner de espalda y vamos a intentar engañar y mentirle a los venezolanos. Nosotros no podemos crear una falsa expectativa. Nosotros lo que sí le podemos decir al pueblo de Venezuela es que nos tiene que acompañar a esta legítima Asamblea Nacional en las decisiones que se están tomando. Que nosotros hoy le damos la mano y aplaudimos el anteproyecto que se está presentando hoy en la Asamblea Nacional, que tiene que ser en los próximos días de un debate en la comisión para que podamos ahí ajustar cada uno de lo que está o lo que va a componer ese articulado. Pero que no podemos perder la fe y la esperanza. Por ahí yo oí a nuestra colega parlamentaria Delsa citar lo que aquí sucedió en el año 58. A los venezolanos
de la época lo saben bien. Ningún venezolano en diciembre del año 57 se llegó a imaginar que era la última Navidad bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y el 23 de enero del año 58, los caraqueños tuvieron la dicha de ver sobrevolar por última vez aquel avión llamado la Vaca Sagrada, donde se iba el dictador Marcos Pérez Jiménez. Yo hoy les quiero decir a Venezuela y a los venezolanos que esta Asamblea Nacional no se doblega ante nada ni ante nadie, y que más temprano que tarde, con la ayuda de Dios y del pueblo de Venezuela, vamos a recuperar la Venezuela de progreso y de entusiasmo, que quizás hoy seguimos durmiendo con esta tiranía, pero el día de mañana despertaremos con la Venezuela que hemos soñado, de progreso y de esperanza, donde entremos cada uno de los venezolanos. Muchas gracias y muy buenas tardes, ciudadano presidente. Muchas gracias, colega parlamentario. Para cerrar el debate, tengo yo el derecho de palabra. Colegas parlamentarios, junta directiva, en especial, por supuesto, nuestro pueblo de Venezuela, que está muy atento a este debate, luego del inicio del periodo de sesiones, donde nos enfrentamos al 2019, como lo decíamos, ante un reto inédito. Se presenta un anteproyecto, entonces, muy importante, que presenta nuestro colega Juan Miguel Mateus, para ubicar y poder resolver, entonces, la crisis republicana que tenemos. Está en juego la vida misma de la República en este momento. Pero si podemos enmarcar las acciones necesarias del Parlamento Nacional, del pueblo de Venezuela, que lo dijimos, para hacer efectivas las acciones de un poder legislativo en dictadura, porque a veces distraemos ese asunto, hace falta del compás de todos los sectores de la sociedad, de todos, de la comunidad internacional, que ha mostrado gran respaldo y apoyo, no a este Parlamento, no, al pueblo de Venezuela, a la causa democrática venezolana. Y se ha condensado entonces en este primer instrumento, ley del estatuto, para la transición. Reunir entonces toda esa fuerza para lograr que cese de la usurpación, porque se está usurpando el Ejecutivo, y lo pretende seguir haciendo a partir del 10 de enero. Gobierno de transición y elecciones libres. Y ya empezó un elemento interesante. El TCJ acaba de convocar para el 10 la juramentación de Maduro en el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, por aquí cerca, invocando o alegando el desacato de este Parlamento. Paradójicamente, esa sentencia del desacato fue firmado por un magistrado que ya no está en ese tribunal. Yo no sé si de aquí al 10 Maduro cuente con todos los magistrados. Entiendo que le quitaron los pasaportes, que hay prohibición de salida. O sea, cuidado, y ni siquiera se puede juramentar en el TCJ. No sé si va a contar con los magistrados de aquí al jueves. Paradójicamente tampoco va a la Asamblea Nacional Constituyente. Dicen ellos que un suprapoder. Pero parece que también desconoce a Diosdado Cabello, Maduro. Porque no va para allá. Va para el TCJ. Si tiene los magistrados de aquí al jueves. Así que la situación que tenemos hoy en Venezuela requiere del profundo compromiso de todos los diputados. Los que se incorporan del bloque de la patria, los cuales reconocemos, y por eso el aplauso inicial que se le dio a los diputados, por el reconocimiento, no al Parlamento, no a Juan Guaidó, no a la oposición, no, a la institución y a la Constitución que debemos todos respetar, por la cual estamos luchando su restablecimiento precisamente. En este proceso hay un debate natural, jurídico, ante el proceso inédito, usurpación, abandono, 233, presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Junta de Transición. Y yo le pregunto al pueblo de Venezuela, ¿es esto un problema legal? ¿Es esto un problema legal? Que fuera un abogado o el tribunal y resuelve y soluciona. La verdad no, y por eso este debate hoy histórico en el Parlamento Nacional.
que estamos buscando no solamente llenar ese vacío, sino ejecutarlo políticamente y que sea efectivo en las soluciones de los problemas de la gente. Ese es el debate que estamos dando hoy en el Parlamento Nacional. Incluso el Grupo de Lima, respaldo importante, dijo la transferencia que exhortaban a Maduro, la transferencia de competencia a Maduro. Y yo le pregunto al pueblo de Venezuela también, ¿Maduro alegremente va a transferir competencia porque sabe que se robó una elección o porque no la hizo? ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Porque hemos dicho además, todos, que vivimos en una dictadura. Entonces no hay concesión alegre de una dictadura. No se va a levantar hoy con una epifanía. Nicolás Maduro, que acaba de pasar el Día de Reyes a decir, mira, nos robamos la elección, destruimos el país, hay que entregar el poder. Eso no existe. Lo que se trata es de construir las condiciones para hacer hábil la Constitución, para hacer hábil las leyes que emanan de este poder, para hacer hábil entonces la transición, para que cese la usurpación de una vez por todas. Y por eso le hablamos a los militares, a la base política del PSUV. Por eso le hablamos al pueblo de Venezuela, porque necesitamos de su participación. Lo vamos a decir hasta el cansancio. Entonces la transferencia de competencia será efectiva en medida que podemos lograr nosotros rescatar la soberanía popular, que de ahí emana el voto, que de ahí emana el mandato, que de ahí emana la orden que también nos dieron a nosotros de producir el cambio en Venezuela. Es una situación de hecho, de secuestro de derechos, de secuestro de instituciones. El gran logro vamos a tener, colegas diputados, cuando logremos las condiciones para que sí, digamos, cesó la usurpación, nombramos gobierno de transición y en el tiempo requerido tengamos esa elección. Se trata entonces del apoyo y respaldamos y agradecemos a toda la comunidad internacional, que por cierto aprovecho las llamadas que hemos recibido de los presidentes de la región, del mundo, ratificando su respaldo a este Parlamento y la legitimidad de esta Asamblea Nacional, porque claro que esta Asamblea sí cuenta con el respaldo del mundo en el reconocimiento de los derechos del venezolano. Y por eso veíamos a quien hoy usurpa la silla en Miraflores, como si fuera una noticia, grabando un video de una llamada de un presidente. Qué poca seriedad tiene cuando la gente está pasando hambre y eso es una noticia dando respuesta. Veíamos dándole entonces una cadena, insultándome en lo personal. Y es lo que les queda, porque las ideas, la Constitución está muy clara y por eso tienen que atacar en lo personal. Porque las ideas de cambio, de derecho, están aquí, están plasmadas muy claramente y por eso no han podido atacarlo. Es esa idea de cambio, de restitución del orden, por lo que se va el magistrado Serpa, como lo decíamos el sábado, porque Maduro no protege a nadie. Y Serpa lo sabe, él que firmó la sentencia del desacato, que por cierto, magistrado, hubiese esperado un mea culpa también, ¿no? Qué bueno, felicito que no haya cooperado, que no coopere, como felicito a todo el que no coopera con este sistema, que no protege ni del hambre ni de la persecución. Lo celebro y lo felicito que no se prestara para ese show del 10. Pero también en este proceso tenemos que resolver y asumir las culpas. Esperemos que el magistrado pronto también pueda hacer, porque eso nos acerca más, eso nos acerca a soluciones de manera importante. Adicionalmente, dos elementos importantes con el anteproyecto de ley. Por supuesto, el respaldo pleno de la Cámara a esta ley de transición que debe entonces ordenar este proceso. Hablamos de los órganos de articulación, hablábamos del tema internacional, se hablaba de la recuperación económica, del plan país que debe matrizar ahí, y más importante, pueblo de Venezuela. No deje caerse en cuentos. Vamos para adelante. Hemos sido muy firmes en las posiciones. No tenga duda que estamos haciendo todo lo necesario para lograr esto en el menor tiempo posible. No generando expectativas, sino esperanza de que podemos y vamos a cambiar. Porque ahí está el epicentro de esto. Ahí está dar las acciones concretas, los resultados, para poder dar los pasos necesarios. Eso es muy importante. No caigamos en el chantaje, en los problemas de comunicación, de las falsas noticias que ya estaban rodando por ahí el día de ayer. Revisemos fuente oficial. Es muy importante en este proceso. Los invito a hacerlos y que tenga claro, por ejemplo,
Hemos demostrado que a farsas no vamos. El pueblo demostró que a chantajes no cae. Por eso no participamos el 20 de mayo. Y por eso estamos en esta situación el día de hoy. Así que no caigamos en esos cuentos. También entendemos que hemos votado y logramos la gran mayoría que nos dio este Parlamento y la beligerancia ante el mundo y la lucha internacional. No participamos en farsas y hoy no se reconoce a Maduro. Hemos tenido logros y claro que sí. Ahora, no ha sido suficiente. Hay que articular a todos esos sectores para poder, en definitiva, ejercer el mandato. Y para finalizar, luego de ratificar el apoyo al anteproyecto como paso necesario, luego discutiremos para la recuperación de activos, un elemento fundamental en este proceso. Están los elementos de transición, están los elementos de la comisión que va a presentar, esperemos de manera urgente por la crisis que estamos atravesando, este proyecto, pero que se incorporen todos los sectores, que se incorporen cada uno de los sectores que hoy hablaron a favor o tienen diferencias y pueden ampliar incluso el espectro. Ahí está la clave del éxito. Y hago propia esas palabras que dijo Eustoquio. Todos los hombres dignos, campesinos que quieran colaborar con este proceso, que se incorporen de una vez a la discusión de este elemento para ejecutarlo lo más pronto posible. Hablo a los militares de nuevo. También ustedes tienen una decisión, un problema, mejor dicho. La peculiaridad del mundo militar es que para que haya un general debe haber un coronel, y para que haya un coronel debe haber un teniente coronel. Es decir, hay una cadena de mando muy claramente establecida, con unos años promedio, además de ascenso, depende del trimestre, depende de lo que corresponda. A diferencia del mundo civil, que para ser presidente de la Asamblea no importa la edad, simplemente haber sido electo diputado. Para ser ministro, bueno, pues puede elegir a cualquier ciudadano venezolano. Ahora, para ser presidente hay que tener los votos. Y para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, usted debe tener los votos. Emana de la soberanía popular. Y ratificamos, esa cadena de mando está rota y ustedes deben, además, entender ese elemento y lo grave que es para el país en este momento que estamos atravesando. Pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, aboquémonos entonces en esta tarea urgente de poder articular e implementar este proceso de transición para solucionar los problemas de nuestra gente. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Seguimos adelante. Ciudadano secretario, dado la propuesta en mesa del anteproyecto de ley presentado por el diputado Mateus, le ruego remitir de manera urgente y solicitando a los miembros de la Comisión de Defensa de la Constitución se le dé celeridad pertinente para poder presentar resultas prontas a la Cámara y al país que urge de la discusión. Entiendo además que hay una propuesta de los grupos políticos también para incorporar un proyecto adicional en este sentido, en específico la de 16 de julio. Es todo en este punto, ciudadano secretario. Segundo punto del orden del día.